capacitación va enfocado obviamente a pura inversión. Entonces, en ese momento, si se acuerdan, hicimos dos ejercicios de dos propiedades que me pasaron ese día. Entonces, la idea ahorita es hacer un ejercicio hipotético. Voy a usar mi casa como ejemplo para que ustedes sepan cómo por lo menos hacer los números e identificar de que es un buen prospecto, un buen proyecto para inversión para un cliente de ustedes. Entonces, sí me gustaría que cuando terminemos la capacitación, si hay realtors que tienen en este momento clientes que están trabajando de inversión, ustedes hagan su propio ejercicio. Intenten hacerlo y o sea, las puertas de mi oficina están abiertas, pueden venir acá, nos sentamos, analizamos ese archivo, la propiedad que ustedes consideran que es buena para sus clientes y la revisamos. Entonces, porque de eso se trata no de que ustedes se vuelvan expertos, pero sí que tengan el conocimiento necesario para identificar si una propiedad es buena o no, porque de eso depende la credibilidad de ustedes como realtors y mía como financiero. No todas las propiedades son aptas para retorno de inversión. Entonces es muy fundamental analizar un montón de cosas. Ahora, yo voy a analizar una propiedad simplemente. Ya el tema de multifamilies y de cosas a grande escala, pues obviamente requiere un análisis más profundo, necesita una documentación diferente, que a lo mejor les muestro ya cuando termine de hacer este análisis rapidito para que más o menos vean cómo se analiza una propiedad a grande escala. Pero la idea es pues arrancar por el principio, lo más sencillo, que es una propiedad o un apartamento en este caso. Entonces, voy a arrancar, ¿ok? Voy a cambiar los números acá. Este fue el archivo que yo ya les había compartido a ustedes, ¿ok? Entonces voy a arrancar, según estaba viendo, pues obviamente en el internet, ustedes son los expertos, ustedes son los realtors los que analizan bien los comparables de las propiedades, pero por ahí una página decía que mi casa vale 391, otro que vale 449, otro que vale 461. Vamos a tomar una media y vamos a decir, ok, mi casa vale 440,000. Entonces, si tenemos un inversionista, obviamente esa persona tiene que poner mínimo el 20% de down payment. Si es un extranjero, va a ser el 25%, pero en este caso, la casa mía está catalogada como un condominio. Entonces, vamos a querer obviar la parte de condo questionnaire, que ese es otro training que viene, creo que es el próximo training de condo questionnaires y todo lo que representa las propiedades como apartamentos y condos. ¿Okay? Entonces, vamos a asumir que la casa la va a comprar alguien y va a colocar el 30%. ¿Listo? Entonces, tenemos los costos de cierre, los gastos de cierre y tenemos 3% de originación. Vamos a colocar esos estimados como para tener una idea. Ahora, si se acuerdan, yo les expliqué cómo ir a la ciudad y hacer el análisis de cuánto van a ser los taxes, porque uno de los errores garrafales de las personas que están empezando es una mala calculación de los taxes. ¿Por qué? Yo compré la casa en el 2008. La persona que compre mi casa no va a pagar lo mismo de taxes que yo pago. Entonces, es muy importante tener eso presente y encima, si estamos hablando de inversión, pues obviamente la persona que va a comprar no va a tener el Homestead Essential. Es muy importante que cuando vean una propiedad y esté listada y le pongan los taxes que están actuales, esos taxes no van a ser los que se van a usar para el análisis del préstamo o del análisis financiero de retorno de inversión para la propiedad que va a comprar el cliente. Eso es bien importante. Entonces, voy a hacer el ejercicio. No sé. Entonces, voy a ir a la página de Miami-Dade. Si ustedes no tienen este archivo, luego se los comparto. Perdón, ese link para que ustedes entren a la ciudad, en este caso Miami-Dade. Obviamente,
como están viendo en la pantalla, todos tienen, tengo Broward, tengo Palm Beach y bueno, obviamente sí es Orlando y todo eso, pero Orange County y todo eso, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí la dirección. Y voy a buscar la propiedad. Aquí ustedes pueden ver, aquí está mi nombre, Alexander Franco. Okay, vamos a ver entonces, vamos a analizar los taxes de esa propiedad. Entonces vamos a asumir que el cliente de ustedes va a comprar esa propiedad y entonces vamos a estimar, se van a ir a Tax Estimator, hasta los datos de la propiedad está a nombre de una persona, no está a nombre de una LLC, y ustedes pueden ver aquí los beneficios que tiene la propiedad como tal. ¿En base a qué? A que yo compré en el 2008, pueden ir aquí viene el registro, Sales Information, en el 2008 compré la propiedad de marzo, entonces por ende tengo un Save for Homes Cap, porque cada que va pasando el tiempo, a los 5 años te ponen un candado sobre este Assessed Value, que es donde realmente la ciudad toma los taxes para lo que es colegios, bomberos, policía, etcétera, etcétera, parques, todo eso. Entonces, obviamente, si ustedes ven esto, ya de entrada, si es un inversionista, no va a tener ninguno de estos beneficios. Entonces, ustedes van al Tax Estimator, vamos a ver cuánto pago yo. Voy a Property Taxes. Entonces, yo pago 4,265. Listo. Eso, si ustedes están vendiendo esa propiedad y ustedes le ponen eso de taxes, ok, esos son los taxes que están actualmente, pero quien vaya a comprar no puede usar los números sobre eso, porque ahorita les voy a demostrar que no va a pagar eso. Entonces vamos a hacer el Tax Estimator. Le dan aquí clic, entran al estimado. Ok, cuando nosotros hacemos préstamos, ¿cómo estimamos nosotros los taxes? Nosotros estimamos el tax en base a lo que está el assessed value, pero la herramienta te dice que coloques o el valor de venta o el market value. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estamos haciendo el préstamo, tenemos un as bajo la manga en el caso de que los números se lleguen a apretar mucho y entonces yo puedo jugar con los números en los taxes cuando se refiere más que todo cuando la gente está comprando primary home. ¿Ok? Entonces este no es el caso. Vamos a colocar el valor que está en el market value, 278,460, y lo vamos a llevar a la página del Tax Estimator, lo pegan aquí y luego van al step 2, el paso número 2, regresan nuevamente a la información de la propiedad y agarran el folio. Copian el folio, pegan el folio aquí. ¿Hasta ahí estamos bien todos? Me supongo que sí. Ok. Listo. Entonces, luego, step 3, no hacen absolutamente nada. Step 4, ¿la propiedad va a tener homestead? No, porque esto estamos hablando de inversión. No va a tener homestead. Entonces, le vamos a estimar. Entonces, el que va a comprar esa propiedad va a pagar 5,882. ¿Cuánto pagaba yo? ¿O cuánto pago yo? Ok, 4,200. Entonces, si hacen esa calculación, ya de entrada le estás dando un número equivocado a tu cliente, que cuando venga la hora de la verdad, la realidad, pues va a tener un impacto en el retorno de inversión. Entonces, 5,882, perfecto. Entonces vamos acá y lo colocamos en la línea donde van los impuestos de la propiedad. Acuérdense que yo ya les expliqué este archivo para los que no estuvieron. La parte donde dice calculado, pues estos son porcentajes que ya yo tengo establecidos en el evento en que vamos a suponer que la propiedad sea nueva, no tengo cómo evaluar los taxes, entonces yo tengo que por obligación tomar el 1,5 del valor de la compra para calcular taxes, lo mismo el seguro yo lo coloco como un 0,70 del valor del préstamo, usualmente es o el 0,70 o el 1% del valor del préstamo. Entonces vamos a asumir, vamos a hacer la realidad y vamos a colocar 5,882 porque ya calculamos los taxes, ya ustedes saben, cualquier pregunta que tengan, pues obviamente se la hacen saber a Giovanni, a Lina o a Natalie
y les comparto el link para que sepan cómo ir a buscar los taxes en cuanto a Miami-Dade. Ahora, como mi casa está catalogado como condominio, es un townhouse y está catalogado como condominio, pues obviamente la asociación paga el master policy, o sea, la póliza de paredes y techos lo cubre la asociación. Yo solamente pago un seguro que es adentro de la propiedad y ese yo pago $51. ¿Listo? Entonces, y vamos a ir a los pagos de la asociación. Yo pago dos asociaciones, una de 238 y un clubhouse. Ambas suman 350. La propiedad va a tener administración. Ustedes le van a cobrar al cliente. El cliente va a poner la propiedad en una compañía. Ok, eso lo dejamos libre. Supongamos que sí. No sé, vamos a decir que ustedes sí le van a cobrar el 8%. Entonces, o simplemente se lo quito. Eso lo dejo libre. Ahora, mi vecino está rentando, yo sé que él paga $3,500 y eso es más o menos lo que yo he averiguado que están las rentas allí. Entonces, vamos a tomar ese ejemplo, lo que él paga. Entonces, si ustedes analizan aquí ya de entrada, tenemos capital, ojo, estoy colocando un 8%, la línea 49, en un 8% de tasa de interés. ¿Okay? Como ustedes saben, y si no lo saben, se los explico, cuando uno hace un préstamo hipotecario, siempre el préstamo de inversión va a llevar una tasa de interés más alta que el que está comprando la casa para vivirla. Entonces, usualmente ese porcentaje, si se quiere, es más o menos un 1%, 1,5% por arriba. Vamos a asumir que le vamos a dar un 8 al cliente. A lo mejor se le puede conseguir algo mejor, pero bueno, vamos a asumir eso. Entonces, ya sabemos que la cuota va a tener capital interés, ya sabemos que la cuota va a tener sus taxes, ya sabemos que tiene un seguro de adentro y ya sabemos que tiene una asociación y que dentro de esa asociación está incluido el Master Policy. La cuota total sin la administración nos da 3,151, ¿cierto? Vamos a ponerle la administración. 3,431 y la propiedad se puede rentar en 3,500. ¿Qué pasa allí? Obviamente, sí, la propiedad se va a pagar sola, la propiedad se le está abonando a capital, pero la propiedad no va a tener un cash flow mensual, prácticamente va a tener $70. ¿Ok? Ya es decisión de ustedes si le dicen al cliente, ok, esto es un buen prospecto, la clave también va a ser en las reparaciones o las cosas que vaya a tener la casa. En el evento, por ejemplo, si fueran a comprar mi casa, el que la vaya a comprar, pues solamente va a tener que hacer pintura porque la casa está muy bien tenida. Entonces, ahora, hay otras casas que pues obviamente la gente tiene que meterle appliances o tiene que hacerle reparaciones. Ok, vamos a asumir que la persona va a pagar simplemente $2,000 de pintura. Le vamos a calcular, ya sabiendo que es 3,500, el total de renta anual son $42,000 y los pagos de hipoteca y todas las arandelas que ya les dije, el seguro, la hipoteca, los intereses, la asociación y todo eso son 41,000. Yo ahorita siempre que analice inversiones hay que colocar la inflación porque el dinero se devalúa a raíz de la inflación. En este momento todavía seguimos atípicos debido a la pandemia, que ese fue un tema que tocamos en la capacitación de enero, que les expliqué cómo se analiza pues todas las estadísticas y todo. Entonces, vamos a asumir, no sé, un 2,5 de inflación que todavía no está, ahorita está todavía en el 5, en el 4 y pico. Entonces, ha ido bajando, obviamente, con respecto con relación a enero. Vamos a asumir una inflación que logren ajustarla a final de año y lo logren colocar al 2,5. Entonces lo colocan allí, simplemente hacen el ejercicio, acá está la inflación y acá está la calculación. Y luego, ¿qué va a pasar? Que depende de cómo ustedes se muevan,
la propiedad va a estar desocupada 1 o 2 meses, por lo menos va a estar uno, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros hacemos una hipoteca, pues obviamente el primer mes el cliente no lo paga porque la hipoteca es mes atrasado. Entonces, en ese mes es que se tiene que mover un realtor para poder tratar de que cuando esté la propiedad lista, el impacto no sea tan alto. Me estoy escuchando yo mismo, alguien aquí puso el... Ok, Correcto. entonces, vamos a suponer que tiene, no sé, un mes más, fueron 2 meses. Entonces, allí de entrada, si ustedes ven el ingreso operativo neto del primer año está en rojo, ¿cierto? Pues es muy normal porque van a tener que hacer reparaciones y vamos a tener que asumir el mes de desocupe y entonces en el análisis de la renta del inquilino, pues ojalá que el inversionista contemos con un buen inquilino, que ustedes son los realtors, ustedes analizarán bien quién es un buen inquilino en base a su crédito, en base, me imagino que ustedes tienen un formulario donde colocan el historial de renta y confirman todo eso. Entonces ustedes ahí pueden analizar si la persona se vive moviendo de casa o si la persona es estable y no les gusta. Por ejemplo, en el caso de nosotros, a mí no me gusta estarme moviendo, por eso pues estoy desde el 2008 en la casa y todo eso. Entonces, todas esas cositas, y eso me estoy metiendo un poquito en los predios de Giovanni como realtor en sus capacitaciones, pero considero yo que todos esos puntos se tienen que analizar a la hora de rentar la propiedad y ver cuál es el mejor prospecto. Eso no significa que el mejor prospecto al siguiente año no decida comprarse su casa y pues se tenga que ir. Ahora, asumamos que obviamente cuando se lo vamos a explicar, yo digo, ok, listo, el primer año le vamos a tener que meter solamente pintura 2.000 y vamos a asumir un mes de desocupe más una inflación. Entonces, el retorno de inversión, él va calculando, eso tiene unas fórmulas, va calculando automáticamente. Luego viene una valorización, vamos a ser conservativos, le estoy colocando simplemente el 5%. Y obviamente, como la cuota tiene capital interés, pues hay que tener en consideración de que en la cuota se está abonando a capital y ese capital, pues eso es el equity de la propiedad, eso se tiene que tomar en cuenta para la calculación de retorno de inversión. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a ir un poquito arriba y entonces, ok, un cliente colocando el 30% y asumiendo un 6% entre gastos de cierre y originación del préstamo, se va a gastar 154.000. Entonces, en base a todos estos números que yo ya hice, me permito, ya ustedes pueden colocar aquí, ok, ¿en cuánto tiempo el cliente va a retornar esos 154 que está invirtiendo? Entonces, ustedes empiezan a jugar con el número. Aquí está, en 4 años va a retornar $75.000. Entonces, ¿qué significa eso? Que en 8 años, que ese cliente hasta el 9º año no va a retornar esa inversión. Ahora, ojo, estoy hablando de números donde estamos utilizando un mes de desocupe y unas reparaciones. Esto hay que irlo midiendo año tras año, porque vuelvo y repito, si al siguiente año el tenant se quedó allí, no tienes que hacerle reparaciones, no asumes el mes de desocupe, entonces estamos hablando de números diferentes. Por lo general, obviamente, cualquier tipo de propiedad va a tener unos gastos. No sé, vamos a asumir que al año le tengan que colocar a una casa bien tenida, no sé, tienen que mandar o hacerle cosas, $1.000. Entonces, esta propiedad dejaría el 5% de retorno de inversión. Si ustedes le dicen a un cliente que está buscando por lo menos un 7 o un 8, pues entonces simplemente va a decir, pues a mí no me conviene. Entonces, ese es más o menos el ejercicio que se hace cuando se está analizando una propiedad para inversión. ¿Qué significa eso? Si ese cliente, ustedes le consiguen, vamos a decir, una propiedad que no tenga asociación, que ahorita obviamente por 450.000 una casa sin asociación, pues en el Doral no la vas a encontrar. En el Doral todo tiene asociación, pero bueno, vamos a decir en las afueras.
y le quitas la asociación, pues obviamente tus números van a cambiar. El juego de números está aquí, está con la tasa de interés y está en las reparaciones y en el mes de desocupe, ¿ok? En las remodelaciones o los appliances que se le tenga que meter, también influye. Obviamente, remodelaciones y appliances no son anuales. Vas a comprar una nevera, vas a comprar una estufa, va a ser el primer año porque pues, ese appliance te va a durar. Entonces, es allí la importancia de decirle, ok, estos son los números iniciales del primer año, pero luego hay que ir evaluando y si quieren hay que llevar esto a ponerle 5 años y entonces pues vas a tener unos números diferentes. Yo simplemente les estoy explicando eh, la información base para que ustedes tengan ese conocimiento inicial y ya como les digo, si ustedes van a analizar proyectos a grande escala, como por ejemplo este, que analicé el año pasado, pues entonces estamos hablando, tenía 28 unidades. Entonces estamos hablando de cosas distintas. Me estoy escuchando por acá. Ok, entonces ya teniendo esta información, por ejemplo, en este tipo de proyectos, la importancia está en los gastos, en los expenses, en el mantenimiento que requiere un proyecto de estos. Y para cuando se analiza esto y ustedes tengan un cliente, obviamente ustedes ya saben que pueden contar conmigo y obviamente le vamos a hacer un análisis súper bien a esa propiedad, pero se pide una cosa que se llama property pro forma y esta vaina es contable. Y de aquí es que nosotros vamos a ir a mirar si estos números que nos están diciendo aquí, si estos 6.959 son reales o nos están maquillando números para simplemente vendernos un proyecto atractivo, pero que no es real. Cuando nos pasan esta proforma, pues obviamente están toda la división de gastos y esto ya es un análisis más profundo de análisis de retorno de inversión sobre propiedades. Por lo pronto, les expliqué el ejercicio con una propiedad, ya lo habíamos hecho anteriormente, como se los dije. Los invito a que hagan un ejercicio ustedes mismos. No importa que este no sea el campo de ustedes, como dijo Giovanni, la idea es que ustedes tengan un conocimiento y sepan por lo menos dónde están parados para cuando el cliente les pregunte, pues no los agarre como fuera de base y ustedes por lo menos tengan un poquito de conocimiento de cómo se analiza los números, pero obviamente ustedes le van a decir, para eso está el financista, para eso está Alex, que nos va a ayudar con el análisis pues, más minucioso y yo ya voy a ir a mirar absolutamente todo lo que les estoy diciendo, pero esa es la idea. Cuando uno analiza, no les voy a explicar estos cuadros que están acá porque tendría que alargar la reunión a 2 horas explicándolo uno por uno cómo se calcula. Pero bueno, a no ser de que Giovanni más adelante me diga, oye, ¿sabes qué? Pues demos esa capacitación, entonces ya nos metemos ya en cosas más, un poquito más a fondo para que aprendan a analizar todos estos porcentajes de dónde salen. ¿Okay? Como dijo Giovanni, la próxima capacitación, la próxima creo que con Natalie estábamos hablando, creo que son asociaciones, pero sí vamos a hacer una que es análisis de DTI, para que ustedes sepan por lo menos identificar con 3, 4 preguntas si el cliente es apto o no. ¿Puedes explicar, por favor, qué es el DTI para que haya claridad del acrónimo? Debt to income, o sea, la relación entre el ingreso y las deudas del cliente. Voy a abrir un archivo aquí en un carrerón. Okay. Cabe aclarar de que esta clase está siendo un poquito así como no informal, sino relajada, porque la idea es de que ustedes puedan absorber la mayor cantidad de información. Por eso Alex no está corriendo con la información, sino que va como poco a poco. Ya han hecho preguntas en el chat, las tengo apuntaditas para ahorita hacérselas a Alex. Sí, correcto.
Bueno, como les decía, luego en otra capacitación ya vamos a tocar el tema de los porcentajes de cómo nosotros medimos un cliente si califica o no para préstamo. Eh, la gran mayoría de estos casos, de ese análisis es para cuando la gente va a comprar casa primaria, o sea, para vivir, porque cuando la gente va a comprar una inversión estos números que estamos revisando, obviamente, mm, si yo lo puedo llevar por un préstamo que es solamente en base al análisis de los números de la propiedad, pues va a ser mucho mejor y menos tedioso que ir con la documentación de un convencional para ver si el cliente califica o no. Eso se analiza cuando yo esté recibiendo la información del cliente y yo miro qué tan beneficioso es hacer un préstamo convencional para inversión versus un préstamo netamente para inversión. Entonces, se los explico y hago un paréntesis. Cuando uno hace un préstamo convencional, y esta capacitación ya se las había dado cuando le expliqué los préstamos conforming, non conforming y los hard money. Cuando uno hace un préstamo convencional, pues obviamente tienes que regir por unos porcentajes que los dictamina Fannie Mae y Freddie Mac. Y ahí es donde yo voy, eso es el DTI, Debt to Income, la relación entre ingreso versus deudas, y las deudas incluye la cuota de la hipoteca, más carros, préstamos, tarjetas, todo lo que tenga la gente en el crédito. Entonces, cuando ustedes me pasan un cliente a mí y yo empiezo a hacer la entrevista, dependiendo del ingreso de la persona, dependiendo de las deudas, dependiendo de un montón de cosas, es donde yo analizo qué es lo que le conviene al cliente o qué es lo que más nos conviene a todos en cuanto a temas de financiación y por dónde vamos a calificar al cliente. Entonces, por ejemplo, si el cliente, ok, gana muchísimo dinero, tiene propiedades, pero entonces sus ingresos me permiten a mí hacer un préstamo convencional, porque cuando yo hago un préstamo convencional, el ingreso que obtiene la propiedad hay que quitarle un 25% y ese 25% que se le tiene que quitar a la propiedad, al ingreso de la propiedad, lo tiene que asumir el ingreso personal del cliente, el que está comprando. Entonces, mucha gente obviamente no reporta sus taxes altos por obvias razones y no tenemos cómo echar mano de ese 25% que necesito para cubrir. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente vamos con un préstamo que se llama Debt Service Coverage Ratio, Debt Service Coverage Ratio. ¿Qué significa esas siglas o las cuatro palabras que están en inglés? Es que la, el préstamo va basado simplemente en lo que la propiedad tiene como ingreso versus lo que la propiedad va a quedar en su hipoteca y todas las arandelas que nosotros estamos hablando. Entonces, si la propiedad, no sé, ustedes pueden ver aquí en la línea 38, están las siglas puestas DSCR, me da un 0.8, mientras me dé positivo, la propiedad tiene potencial. Si eso me da negativo, entonces va a ser tedioso, a lo mejor sí lo podemos lograr, pero ya no vamos a tener un 8% sino de tasa de interés, sino que nos vamos a subir en un 9, un 9,5, dependiendo. Esas son cosas que es un trabajo en equipo entre ustedes, los realtors, el cliente y yo. ¿Por qué? Porque si el cliente ve demasiado potencial en el interior de la casa, por ejemplo, Giovanni, cuando estamos analizando Chirinos, ¿te acuerdas que tenía una propiedad con un potencial inmenso? Ok, la propiedad analizada para renta como tal, de decir, ok, una familia se va a pasar allí, pues no tenía tanto potencial, pero él tenía en su mente que era lo que iba a hacer adentro, iba a reformar, iba a rentar de diferentes maneras y eso iba a tener una rentabilidad casi el doble de lo que supuestamente se puede rentar. Entonces, en ese caso, oye, ¿sabes qué? Pues es que la propiedad tiene mucho potencial para mí, entonces a mí no me importa ir con una tasa de interés más alta, yo lo que quiero es la propiedad como tal, entonces vamos con un negativo, sustentamos un montón de cosas, obviamente es un poquito más tedioso, de ahí me tengo que pelear yo con el broker, hacemos un montón de
de pasos para poder obtener el préstamo, pero se obtiene. Ahora, la idea financieramente es que este número siempre esté positivo. ¿Qué significa eso? Que la propiedad como tal, bueno, aquí en este caso ya le había quitado la asociación, que la propiedad como tal, mira, aquí está, aquí se pasó negativamente el DSCR y se pasó por simplemente, vamos a decir, acá, aquí está la administración de la propiedad. Entonces, ¿qué significa? Ah, bueno, entonces, o le conseguimos una compañía que cobre menos o le bajamos algo en los números para que esto dé al 100%. Vamos a suponer que eh, le podamos, el cliente tenga fondos y diga, oye, ¿sabes qué? Yo voy a comprar un 1% de tasa de interés, bájamele a la tasa y entonces tiene los fondos, le colocamos el 7%, entonces los números ya se ajustan diferente. Ya el DSCR queda positivo y entonces el cliente puede tener su propiedad. De lo contrario, el ejercicio es de acuerdo a cada propiedad. No solamente, y esto es un consejo que se los doy yo, no soy realtor, pero es un consejo que se los doy yo porque ya pasé, acuérdense que uno la experiencia la da el conocimiento y las experiencias buenas o malas que hayas tenido. Entonces yo ya tuve una mala experiencia, eh, por eso tengo conocimiento, por eso sé lo que estoy haciendo, por eso ustedes pueden confiar en mí, yo ya pasé por allí, yo ya pasé el que si ustedes identifican una propiedad y simplemente dicen, no, y no, es que a mí me van a pagar un porcentaje de comisión más alto o simplemente van a ver ese beneficio para ustedes como realtor, eso se les va a venir en un año el cliente y les va a decir, oye, ¿sabes qué? Me metiste en un súper mal negocio y va a ser tedioso y vas a perder muchas oportunidades porque ese cliente nunca más te va a volver a recomendar a nadie. Eso me pasó a mí. Entonces, en un inicio, obviamente, a veces uno tiene que pasar por esas situaciones para aprender, pero el análisis de la propiedad es bien importante. Y entonces de allí es donde, si yo les digo a ustedes, oye, mira, sabes que esta propiedad, por muy buena que esté, o vamos a suponer que sea propiedad nueva y D.R. Horton esté pagando el 6%, 5%, váyanse con los números en cuanto a lo que va a ser el retorno de inversión, a lo que la propiedad en realidad va a generar como ingreso y no lo que se va a obtener en un inicio como comisión, porque luego vienen los dolores de cabeza. Entonces allí es mejor tener todas las propiedades necesarias y decir, oye, mira, esta da este retorno, esta propiedad, hay que hacerle más arreglos, pero resulta que la podemos conseguir más barata. Entonces allí es donde está todo el análisis de si es un buen proyecto o no. Ese es mi punto de vista como profesional, es mi punto de vista por lo que yo he pasado, entonces pues se los comparto para que ustedes no vayan a pasar por lo mismo y hagan bien su análisis. Igual me tienen acá, tienen a Giovanni, Giovanni también tiene mucho conocimiento, pues la idea es trabajar en equipo. Entonces, yo creo que en lo que a mí respecta, ya termino con los números. Y bueno, no sé, Giovanni, si quieres empezar con las preguntas o si quieres que explique un poquito más a fondo algo. No, ya ese pedazo quedó para que quede grabado, ya de aquí, si podemos sacar clipsitos para futuros videitos, está bien, pero quiero empezar con una pregunta muy interesante